Bueno, entonces, recapitulando en el capítulo 26 de Mateo, vemos cómo en estos primeros versículos del capítulo 26, pues se empieza a tramar todo este complot, se empieza a entretejer todo este entramado para poder prender a Jesús de una manera pues corrupta, de una manera mala, en donde ellos ya están haciendo su plan para ejecutar la justicia como ellos estaban acostumbrados en este tiempo, a su conveniencia, a lo que ellos querían. Y como Jesús era alguien que estaba de alguna manera hablando con la verdad y desenmascarando mucho de toda esta corrupción, entonces pues era alguien que no convenía que se quedara dentro del pueblo, y ellos hicieron todo esto para matarlo. Entonces vamos a recapitular desde el versículo número 6, que es donde nos quedamos, en donde dice: Jesús es ungido en Betania. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un vaso de alabastro de perfume muy costoso, y lo derramó sobre la cabeza de él, que estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron: ¿para qué este desperdicio? Pues esto podría haberse vendido a buen precio y haberse dado a los pobres. Al darse cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no me tendréis. Pues al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces, aquí en esta casa que está en Betania de Simón el leproso, se considera que fue Simón un ex leproso, obviamente, porque no hubiera podido estar allí con todos ellos si aún lo tuviera. Más bien se le quedó ya como digamos, el sobrenombre, por así decirlo, de lo que fue un leproso a quien el Señor Jesús había sanado. Y esta mujer que unge al Señor, que unge su cuerpo con este perfume tan costoso de nardo, que era un perfume de nardo de alabastro. Se considera que era María, la hermana de Lázaro. ¿Recuerdan a María y a Marta? Esta familia, estos hermanos que fueron muy queridos para el Señor Jesús. Y Lázaro, pues inolvidable el milagro que hizo tan grande de levantarlo de los muertos, porque Lázaro literalmente había muerto y Jesús le levanta de los muertos. Entonces vemos cómo María siempre tuvo esta comunión con el Señor, siempre buscó estar a los pies de Dios, siempre buscó estar en esta aprendizaje constante de la palabra del Señor. Obviamente tenía esa admiración por Jesús, y ella, a diferencia de muchos de los que estaban ahí, fue movida de parte de Dios para hacer este acto de adoración suprema. Y esto se da definitivamente, pues precisamente por esta comunión que ella tenía. Ella pudo percibir que algo estaba a punto de ocurrir. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos les revelará su pacto. O sea, hubo un sentir en ella de que quizás no sabía todo lo que iba a ocurrir, pero sí entendía que algo estaba por ocurrir, y Dios le lleva a dar este acto de adoración. Y sin duda alguna esto es algo que nos queda a nosotros muy marcado en el corazón, que cuando cuando estamos en comunión con Dios, sin duda alguna nos lleva a dar ese acto de adoración, a dar todo nuestro resto, lo más valioso que tenemos. Y eso habla de una mujer pues adoradora, como decía el Señor, en espíritu y en verdad. Y también vemos la actitud de los discípulos, en donde también gracias a los otros evangelios podemos ver que el que empieza esta pequeña disputa y esta que estaba así como descontento fue Judas Iscariote, que era el tesorero. Entonces él empieza a decir: no, pues es que ese perfume, ¿para qué lo derraman ahorita? Sí, pues podríamos haberlo vendido. Obviamente lo dijo como: le hubiéramos podido dar a los pobres tanto, porque este perfume costaba 300 denarios, que era prácticamente el salario de un año de una persona, porque un denario era el salario de un día. Entonces ya si descontamos los días feriados de fiesta, etcétera, los 300 denarios prácticamente era el salario de un año. ¿Se imagina haber ahorrado todo un año así, su salario entero, y comprarse un perfume? O sea, era algo muy costoso. Y él empieza con esta disputa en su corazón, la transmite a los demás, esta inconformidad que tiene, y muchos
consideran que aquí fue la gota que derramó el vaso de Judas, en donde él probablemente ya estaba hasta aquí de ser ese seguidor de Cristo. Y es donde él comienza ya a tener estos pensamientos en el corazón de entregarle. Él, muchos teólogos aluden a que él, al igual que muchos del pueblo de judío, pues esperaban a este Mesías que iba a llegar a tomar el control total de todo lo que era Israel, derrocar al imperio, y tenían esta idea de este Mesías que iba a sacarlos ya de esta tiranía del imperio romano. Y pues al Jesús, al no cumplir estas expectativas, para muchos pues era algo a lo mejor contradictorio, porque era algo que ellos ya tenían en el pensamiento. Probablemente Judas tuviera también este ideal, al igual que muchos, de este Mesías que iba a llegar y a destronar a todo mundo y ahora a poner su reino. Y eso no fue así. Jesús vino a establecer su reino, pero en el corazón de las personas. Entonces, a él esto era algo que le chocó con ganas, y ya esto empezaba a sacar lo que había en su corazón. Y en los capítulos que siguen, los versículos que siguen, vemos como dice: Judas ofrece entregar a Jesús. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Este acto, vemos aquí cómo se confabula con los religiosos de este tiempo, y él no tenía como una cantidad establecida en su mente. ¿Qué me dan? O sea, él ya estaba dispuesto a lo que le dieran, y ellos le asignan una cantidad que son 30 monedas de plata. Esta cantidad equivale al precio de un esclavo. Entonces es como si dijéramos que Judas era el Señor y Jesús era su esclavo, y se lo estaban comprando. O sea, es como hacer esa transacción por alguien que le pertenece. Y esto es algo bien tremendo, ¿no? Esto es algo bien tremendo que vemos, y que ya habla de una actitud ya de maldad en el corazón de él. Y vemos ahora, hermanos, sin dudar a dudas, y va a sonar fuerte, como mucha gente a veces así ve a Dios. ¿No lo ha notado? Lo ve casi como si Dios estuviera siendo su esclavo y listo para cumplir sus órdenes. O sea, vemos ya ahora muchas personas, no sabemos si llamarlos hermanos o no, eso solamente el Señor lo sabe, pero que su doctrina, su forma de ver al Señor dista mucho de lo que es el Jesús bíblico, y de ese respeto y temor reverente que le debemos de tener. Entonces, ya notamos personas que le cuentan al Señor, o sea, 1, 2, 3 y hazlo, ¿no? Que le dan periodos de tiempo, que regañan al Señor, que hacen sus decretos propios. Entonces, pareciera que el Señor está al servicio de ellos, y no al revés. Entonces, qué tremendo es cuando hay eso en el corazón del hombre. Y podemos decir de Judas, pero ¿qué está pasando en muchas iglesias del día de hoy? Gente que regaña, que le ordena al Señor, gente que le arrebata al Señor. Entonces, ya estamos hablando de que también se está incurriendo en algo parecido a lo que había en el corazón de Judas. Entonces, verlo a la distancia es tremendo, pero ya verlo ahora en muchas iglesias, por así llamarla, en muchas congregaciones, pues es algo verdaderamente alarmante de verdad. Continuamos aquí en los capítulos en donde dice la cena del Señor. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando cayó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comía dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas,
el que lo iba a entregar dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Fíjense, una de las cosas más interesantes que me agradó mucho ver es cómo este tiempo de la Pascua era en familia. Así que nosotros estamos acostumbrados a pensar en el Señor Jesús y los 12, ¿no? El Señor Jesús y sus discípulos, pero ahí estaban sus familias también. Pues estaban las familias de los discípulos, había gente alrededor, pues era una fiesta, el ambiente era festivo, y dentro de todo esta escena, por así decirlo, dentro de toda esta escena, se da algo que es cuando los discípulos comienzan a preguntarse: ¿seré yo, Señor? Y esto es algo que ministra mucho el corazón de todos nosotros. A mí en lo personal me ministra porque yo me identifico mucho con ellos. Le voy a explicar por qué, y quizás usted también. Cuando yo leo en la Biblia de que en los últimos tiempos uno de los siglos será la apostasía, cuando yo leo en la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, cuando yo leo que la consagración entre los hombres no va a ser la adecuada, que no la va a haber en muchos, pues esto también a mí me pone a veces en ese temor reverente del Señor, de decir: ay, Señor, ojalá que no sea yo. Y esto es lo que le estaban expresando los discípulos al Señor Jesús. O sea, Señor, no es porque de una manera voluntaria ellos quisieran entregarlo, sino que ya empezaban a desconfiar de uno mismo. O sea, de nuestra naturaleza, de lo fáciles que podemos ser arrastrados si no estamos en esa comunión con Dios, en ese buscar su rostro constantemente. Y yo me identifico, yo también muchas veces le digo: Señor, por favor, guárdame de mí mismo, de mis propias perspectivas, de mis propios pensamientos, de no apoyarme, como dice tu palabra, en mi propia prudencia, porque no vaya a ser yo. Entonces ese es el sentido en el cual los discípulos le dicen. Ahora ya cuando Judas se acerca, pues el Señor directamente le dice: tú lo has dicho. O sea, demostrándole pues que él ya sabía, y también yo noto allí como dándole esa oportunidad de arrepentimiento, un arrepentimiento que sin duda alguna hubiera salvado su alma en el momento adecuado. Entonces el Señor Jesús le da esta oportunidad a Judas y le dice: tú lo has dicho, tú lo has dicho, tú vas a hacer, tú lo has dicho. Y vemos cómo se empieza a instituir esta cena del Señor. Esta cena del Señor, que era la Pascua, que sabemos, y solamente para recordar, que viene del hebreo Pesach, que significa paso, que conmemoraba ese paso de la esclavitud de Egipto a la libertad que Dios proveyó por medio de Moisés. De allá del desierto fue Dios quien saca a su pueblo de la esclavitud. Y vemos allí cómo ellos recordaban constantemente ese tiempo de esclavitud. Ahora nosotros, ese tiempo con donde fueron sacados de la esclavitud, ahora nosotros conmemoramos esta cena recordando lo que el Señor Jesús, el Cordero inmolado, ese Cordero inmolado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista muy atinadamente del Señor Jesús y de la obra que venía a ejecutar a este mundo. Y ahora nosotros recordamos esta gloriosa obra que hizo el Señor en la cruz por cada uno de nosotros, pero ya también de manera muy personal, también recordamos ese momento en el que el Señor también a nosotros nos sacó de una vida de pecado. Entonces es muy bueno estarlo recordando. A ellos les beneficiaba recordar de esa esclavitud de Egipto para no volver. A nosotros nos beneficia recordar de dónde el Señor nos sacó por medio de su sacrificio, qué tanto le costó el habernos sacado de una vida de pecado precisamente para no volver. Y esto hace este motivo de la Pascua, de la conmemoración de la Cena del Señor, algo que debemos de recordar constantemente y todos los días, para precisamente no volver a caer en esa condición. Ahora ya sabemos que nosotros como congregación pues lo hacemos cada cierto tiempo, no muy seguido para que no se haga costumbre, ni muy alejado para que a nadie se nos olvide, ¿verdad?
pero personalmente sí es algo que tenemos que tener presente diariamente, hermanos. Esto es de manera personal, es una aplicación personal para mi vida. Recordar todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida y recordar de dónde nos sacó precisamente para evitar caer en todas aquellas cosas y reconocer que nuestra naturaleza pues es muy mala y aprender a ya no apoyarnos en ella, sino apoyarnos en el Señor y en el poder de su fuerza, esforzarnos en su gracia y no en mis fuerzas. Amén. Entonces vemos después, Jesús anuncia la negación de Pedro y dice, después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalizasen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y aquí vemos una escena en donde pues la efusividad y las emociones de los discípulos estaban ya pues sobrepasándolos y ya haciendo afirmaciones que pues vemos después que no pudieron sostener, ¿no? Y es bien interesante como aquí también el Señor Jesús, al igual que también acá a Judas, pues les dice lo que iba a suceder, que lo iban a negar y que todos iban a ser dispersados y que todos iban a escandalizar de él, y eso fue efectivamente lo que sucedió. El Señor Jesús anticipa algo pues que ya estaba por suceder. Y el Señor muchas veces también a nosotros por medio de su palabra, por medio del consejo, por medio de nuestras autoridades, a veces también nos dan consejos de, mira, si estás haciendo esto, déjalo porque indefectiblemente te va a llevar a pecar y el pecado separa de Dios. Y muchas veces nosotros también pensamos, no, claro que no, bien confiados a veces en uno mismo. He escuchado gente que hasta a veces dice anulo y cancelo. Entonces, es interesante ver esta condición humana y vernos nosotros en ella. De que cuando se nos aperciba de algo, tener la humildad de decir, es muy probable. Mejor me voy a cuidar, mejor voy a tener cuidado de mí mismo y de todo mi entorno precisamente para no llegar a caer. Y pues ahora sí, como dicen por ahí, pues uno a veces se traga sus propias palabras, ¿no es cierto? Después vemos cómo Jesús ora en Getsemaní. Dice, entonces, en el versículo 36, si me acompaña. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a los discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vemos la agonía del huerto, vemos la agonía del huerto del Getsemaní. Tal vez ninguno de nosotros, no sé, en algún momento, quizás no sé, pero tal vez no alcancemos a dimensionar la angustia que estaba viviendo el Señor Jesús. O sea, una angustia como ninguno de nosotros probablemente lo ha podido experimentar. Y es que muchos concuerdan en que en este momento se estaba cargando el pecado de toda la humanidad sobre él.
no me imagino cómo debió de haberse sentido. Yo cargué con mi propio pecado y no pude, por eso corrí a Cristo. Y no nada más el mío. No me imagino lo que es cargar con el pecado de toda la humanidad sobre sí. O sea, tal vez nunca jamás podamos dimensionar la obra tan grande, maravillosa, gloriosa, no sé qué otro adjetivo ponerle, que el Señor Jesucristo ejecutó para que usted y yo hoy tuviéramos vida. Y aparte que la tuviéramos en abundancia. O sea, eso es algo tremendo de parte del Señor. Sin embargo, una de las cosas que sí llama mi atención es cómo se muestra insistente con sus discípulos pidiéndoles que oren con él. Y esta es algo que no se ve muy recurrentemente, regularmente él se iba solo y él oraba. Y ellos como que se habían acostumbrado a que es él el que ora, o sea es él es el líder, es el que ora, ¿no? Y en esta ocasión les dice, oren conmigo, velen conmigo, para que no entren en tentación. Y esta insistencia nosotros la podemos atribuir a que el Señor sabía que aunque Él es el que iba a ejecutar el plan de salvación, todo lo que iba a suceder iba sin duda alguna a probar la fe de ellos. Y el Señor quería que estuvieran preparados para la prueba. El Señor sabe lo que viene para nuestras vidas. Y no me dejará mentir, a muchos seguramente nos ha sucedido que hay periodos en donde Dios a veces hasta de madrugada nos inquieta de madrugada y uno muchas veces en este confort, ¿verdad?, de la cama o algo, no quiere despertarse, no quiere someter la carne para empezar a orar, y el Señor nos está percibiendo de que algo viene enfrente. Entonces el Señor quiere que estemos preparados, nos está percibiendo constantemente de muchas pruebas que nosotros podemos enfrentar en la vida, porque pues Él sabe, Él conoce, Él es un Dios omnisciente que sabe todo. Y Él a veces nos está percibiendo y nosotros a veces en esa letargo espiritual no respondemos de la manera en la que el Señor nos está insistiendo que lo hagamos para nuestro bien. Y muchas veces viene la prueba y cuac, 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 reprobados. Por eso es importante que estemos en esa comunión íntima con Dios. Entonces, ahí vemos cómo esa insistencia de Jesús tenía su porqué, así como lo tiene con cada uno de nosotros. Cuando usted de verdad esté en ese momento en que el Señor esté llamándolo, inmediatamente tratar de cada uno someter nuestra carne y empezar a hacer esa oración, ese ruego delante de Dios, porque uno no sabe lo que viene enfrente, o a lo mejor a veces hasta inquieta para orar por otras personas. O sea, el Señor es sabio, Él sabe, y esto es algo continuo y se va haciendo una disciplina de tal forma que cada vez pues va costando menos trabajo ese sometimiento a la voluntad de Dios. Después vemos el arresto de Jesús y dice, aún estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado señal diciendo, al que yo bese, ese es, prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y lo besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron, pero uno de los que estaba con Jesús, echando mano de su espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Aquí vemos la primera irregularidad en el juicio de Jesús, y es que lo arrestaron sin un cargo previo. Entonces les pregunta, vienen contra mí como un ladrón, pero ellos no le dicen te arrestamos por ladrón, porque en realidad no fue por el cargo por el cual condenaron a Jesús, sino por blasfemia, ¿no? Que ese era un cargo de muerte. Pero aquí vemos que no le dicen por qué lo están arrestando. Ahora aquí también cabe destacar que Judas va y todavía le dice amigo y le da, o sea, el Señor le llama amigo todavía a él, y él con el beso en la mejilla, con este ósculo santo que se acostumbraba en estos tiempos, pues lo entrega.
lo entrega. Y aquí pues algunos también podrían pensar, bueno, no conocían a Jesús. Sí, Jesús era una figura conocida, pero este entregar de Judas implicaba no solamente esto, sino que él también tal vez en algún momento pudiera haber aportado alguna evidencia o alguna prueba, obviamente mentira, o sea, una mentira, para que pudiera encarcelarse, enjuiciarse y ejecutar la pena de muerte de Jesús, que era lo que el concilio quería, los religiosos de ese tiempo querían. Y vemos aquí pues estas inconsistencias al aplicar la ley, ¿no? Y también vemos a un Señor Jesús como hasta en estos momentos en donde es abandonado por todos, se mantiene firme y obrando milagros en la vida de aquel hombre que por los otros evangelios sabemos que se llama Malco, al que el apóstol Pedro, el discípulo Pedro en este momento le corta su oreja y hasta en ese momento obrando milagros, dando muestra de quién era él. O sea, todavía les sigue demostrando con hechos, no solo con palabras, con hechos, que él era el Hijo de Dios, el Mesías, el verdadero Mesías. Ok, vamos a avanzar porque este capítulo es un poquito largo. Dice el versículo 57. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, en donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias para ver el fin. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, pero no lo hallaron, aunque se presentaron muchos testigos falsos, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Se levantó el sumo sacerdote y le preguntó, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, o sea, haciendo aquí todo su show, ¿no? Así, diciendo, ¡ah, blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros la bofetearon diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Sabemos lo sanguinario, lo violento, el odio desmesurado que ya se había apoderado de cada uno de ellos, ya estaba en el corazón de ellos. Esto es algo que nunca vamos a poder quizás entender y dimensionar también en el aspecto de por qué tanto odio. O sea, fue un odio feroz, incansable ante la verdad, ante la luz. O sea, repelieron la luz literalmente, o sea, Jesús la luz del mundo y ellos estaban rechazando todo aquello. Y aquí vemos cómo se presentaron muchos testigos falsos, muchos. Ninguno obviamente pues daba algo que diera pie a una condena como ellos querían de muerte. Sin embargo, estos dos, tergiversando palabras del Señor Jesús, sacándolas del contexto, pues dieron este argumento de que él dijo de que el templo se puede destruir y reedificarlo en 3 días. Ahora recordamos que se refería a su cuerpo, no al templo literal. Y esto ya dio pie a todo lo demás y ya el sumo sacerdote, obteniendo una declaración pues también sacada de contexto del Señor Jesús, pues argumenta que él blasfema. Y esto sí era de pena de muerte conforme a la ley judía. Sí podía ser juzgado por pena de muerte, aunque el Señor Jesús no blasfemó en ningún momento. No blasfemó en ningún momento, él se mantuvo. Y esto, hermanos, nos habla de un carácter pero firme. Porque mire, lo abandonaron todos. Cargaba con el pecado de todos nosotros sobre él. Y aparte lo estaban acusando injustamente. Bueno, yo no sé si ustedes lo han acusado alguna vez de algo injusto, pero uno se defiende ahora sí que la naturaleza es como dicen, como gato boca arriba, ¿no? O sea, te defiendes a todo lo que da, porque te molesta a veces esa injusticia que están diciendo contra uno. Pero el Señor Jesús nos demuestra un
donde él cayó. O sea, es algo sorprendente y eso pues nos da un gran ejemplo de cómo muchas veces es mejor callar y dejar que el Señor sea el que nos defienda, ¿no es cierto? Él es nuestra justicia. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero cómo cuesta someter la carne, o sea, y vemos a este Jesús, o sea, totalmente el carácter del Señor Jesús ahí manifestándose, de verdad un carácter firme, firme, o sea, afirmado en lo que era el Hijo de Dios. Vemos por último cómo Pedro niega al Señor Jesús y vemos en los versículos 69 allá para terminar hasta el 75 y dice, estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta lo vio otra y le dijo a los que salieron allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Hasta allá es como enojado, ¿no? Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Yo no sé, yo sí me puedo identificar, yo sé que muchos de nosotros también, porque muchos, aunque ya estamos en este camino, pues eventualmente a veces le fallamos al Señor. Y a veces uno dice, ay Señor, ¿no es cierto? A veces uno dice, ay Dios mío. Y esta negación pues ya había sido anticipada por el Señor Jesús y vemos esta condición del apóstol Pedro que entra en este llanto de amargura, en este llanto de dolor por saber que le había fallado al Señor. Sin embargo, no se queda allí porque sí, fue un momento difícil para él, como seguramente lo es para cada uno de nosotros cuando hemos llegado a fallarle al Señor. Pero sin embargo está esta restauración de parte de Dios, este arrepentimiento genuino del apóstol Pedro, en donde después él va y confirma a sus hermanos, como bien dice la Escritura. Y esto nos lleva a un cierre, hermanos, en donde vemos aquí cómo nosotros debemos siempre nuestra relación con Dios. Al hablar de Dios hablo también de su salvación, de nunca desconfiar de ella. O sea, nunca desconfiar ni de Dios ni de su salvación que nos ha dado. Nunca desconfiemos, hermanos, nunca. Afirmémonos siempre en ella. Porque de la inseguridad luego pueden nacer los celos, la contienda, la envidia, el estar juzgando a otros, porque pues claro, como si yo no soy digno, pues usted tampoco, ¿no? Entonces, nunca desconfiemos de Dios ni de su salvación que ya nos ha proveído. Y otra cosa, nunca la descuidemos. Nunca caigamos en ese letargo espiritual de dar todo por hecho, de dar todo por sentado y descuidarnos. Ahora sí, como dicen, dormirnos en nuestros laureles. Porque recuerden que la vida cristiana no es una carrera de velocidad, es de resistencia. Y hay que saber mantenerse también en el camino. Pero si evitamos desconfiar de Dios y de su salvación, y evitamos descuidar al Señor y cuidamos esa salvación con temor y temblor, siempre nos mantendremos enfocados. Y si lo hemos hecho, al igual que los apóstoles, pues el arrepentimiento. Corramos directamente al Señor Jesús para que venga esa restauración a nuestra vida y podamos comentar, como yo le comento ahora, y afirmar y confirmar a nuestros hermanos que en Cristo estamos seguros y que tenemos de parte de Dios esa esperanza de vida y que nos vamos a ver en la eternidad. Nunca desconfiemos de eso y nunca lo descuidemos. Amén, hermanos. Dios los bendiga.